Muerte masiva de peces. Algo está pasando en el Papaloapan y no huele nada bien. Y no es una frase para exagerar, es que los propios pescadores salieron con el celular en la mano a grabar lo que estaba flotando frente a ellos. Autoridades correspondientes, la Secretaría de Medio Ambiente se dé cuenta de lo que está pasando a consecuencia de la alcoholera. Hemos hecho muchos paros y hemos llamado la atención, pero nunca nos han puesto atención. Este es un video grabado aquí. Peces muertos, mojarras, róbalos, crías, animales que deberían estar en el agua, vivos y no tirados como si el río hubiera escupido una advertencia. Pero aquí empieza lo incómodo, porque esto no apareció en una sola orilla ni en una sola comunidad. Las imágenes vienen de varios puntos de la cuenca del Papaloapan, Cosamaloapan, Tierra Blanca, Ignacio de la Llave, y cuando el problema empieza a repetirse en distintos municipios, ya no se siente como un caso aislado, se siente como algo más grande. Los pobladores dicen que recorrieron más de 1 kilómetro viendo peces muertos. Que le pongan atención a la alcoholera porque debe tener su planta de tratamiento. Así que imagínense eso. Caminar, grabar, señalar el agua y pedir que alguien del gobierno lo vea. Porque a veces parece que en México las tragedias primero tienen que viralizarse para que alguien voltee. Y ahí aparece la acusación fuerte. Habitantes de la zona señalan a una alcoholera cercana, dicen que deberían tener planta de tratamiento, dicen que esto ya no puede seguir como si nada. Y claro, mientras unos hablan de producción, de empleos, de industria, pues del otro lado hay pescadores viendo cómo se les muere el sustento frente a sus ojos. Después entró Javier Herrera, diputado federal del Verde, y puso nombre sobre la mesa: la alcoholera de Nopaltepec. Según él, la mortandad estaría relacionada con presuntas descargas de vinazas. Sospecha que puede ser porque la alcoholera que está en Cosamaloapan, en Nopaltepec, vertió vinazas. Se sospecha, no hay confirmación aún, por eso el llamado al arroyo, que ese arroyo afecta pues a las comunidades pesqueras de Matlahuacan, de Tierra Blanca, de Cosamaloapan. Y ojo con esa palabra, vinazas. Una palabra que suena técnica, suena lejana, pero básicamente hablamos de residuos que salen de producir alcohol con caña. Un líquido oscuro, cargado de materia orgánica, y el dato pesa. Por cada litro de alcohol pueden generarse entre 12 y 15 litros de vinazas. El alcohol sale limpio para venderse, pero la mugre alguien la termina pagando. Lo más grave es que Javier Herrera recordó antecedentes en 2013 y 2018. O sea, no estaríamos hablando de una primera alarma, sino de una alarma que ya había sonado antes. Multas, señalamientos y otra vez peces muertos. Ahora piden investigación, piden reparación del daño y piden sanciones. Suena correcto, pero también suena tarde, porque mientras las autoridades deciden qué pasó, el Papaloapan ya dejó su propia versión de los hechos, flotando en la superficie. Noticias locales. Rayo mata a niña en Veracruz. Una niña estaba jugando en el patio de su escuela y en cuestión de segundos todo se convirtió en una escena que nadie en esa comunidad va a poder borrar. Porque no fue en una carretera, no fue de madrugada, no fue en un lugar abandonado, fue dentro de una primaria en Papantla mientras empezaba una tormenta eléctrica. Y ahí es donde la historia empieza a apretar. La menor estaba en el patio de la escuela de la comunidad Miguel Hidalgo. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando un rayo cayó y la impactó directamente. Sí, así como están escuchando. Un instante antes era una niña jugando y un instante después ya estaban llegando ambulancias, protección civil, policías. Pero aquí viene lo incómodo, porque cuando los cuerpos de emergencia entraron al plantel, ya no había nada que hacer.
confirmaron que la niña ya no tenía signos vitales y entonces el patio de una escuela terminó acordonado como escena de tragedia. Y claro, uno puede llegar a pensar que fue un accidente natural. Sí, pero también queda esa pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Qué hacía una menor expuesta en el patio mientras ya se formaba una tormenta eléctrica? Porque este no es el primer caso en Veracruz. Apenas el 4 de junio, otro hombre murió por un rayo en Rafael Delgado, 2 muertes en menos de 2 semanas, y eso ya no suena como una simple mala suerte. Ahora la comunidad llora y la fiscalía investiga. La familia obviamente reclama el cuerpo, pero la duda se queda parada ahí, en el patio, cuando el cielo empieza a tronar y ¿quién decide que todavía no pasa nada? Noticias locales. Mata a 29 personas por 40,000 pesos en Cuautla. Sí, por 40,000 pesos quemaron un lugar lleno de gente. Y no estamos hablando de una amenaza, ni de un pleito entre borrachos, ni de un ajuste como luego quieren maquillarlo. Estamos hablando del Caballo Blanco en Coatzacoalcos, donde 29 personas murieron atrapadas entre fuego, humo y disparos. Ahora sentencian a Edgar Zamora Martínez, alias el Negro Zamora, señalado como el que dio la orden. Pero aquí, lo brutal no es solo el nombre del sentenciado. Es lo barato que, según el juicio, salió planear una masacre. Porque de acuerdo con un testigo protegido, el ataque se habría organizado desde una casa de seguridad en Tatahuicapan, un día antes. No fue impulso, no fue caos, no fue que se salió de control, fue una operación pensada. Y ahí aparece la cifra que da náusea: 40,000 pesos. Parte para gasolina, parte para pagar a quienes iban a participar en lo que ellos mismos llamaban el baile del Caballo Blanco. ¿Qué nivel de descomposición necesitas para ponerle apodo a una tragedia antes de ejecutarla? La noche del 27 de agosto del 2019 llegaron armados, sometieron guardias, rociaron gasolina y el fuego hizo lo demás. Clientes, empleados, bailarinas, gente que no alcanzó a salir. Y sí, una sentencia importa, pero después de casi 7 años, también exhibe otra cosa. Las familias tuvieron que marchar cada agosto para que el horror no se archivara. Ahora falta conocer cuántos años le van a dar, pero hay una incomodidad que ninguna audiencia resuelve. Si 29 vidas costaron 40,000 pesos, ¿cuánto vale la vida en una ciudad tomada por el miedo? Noticias locales. Mancha oscura invade Veracruz. Primero aparece una mancha oscura en el río y luego aparece lo de siempre. Unos dicen que es petróleo, otros dicen que todavía no. Y mientras se ponen de acuerdo, los que viven del agua ya están viendo el problema de frente. Pescadores, familias, prestadores de servicio, todos mirando el pánuco con la misma pregunta atorada: ¿qué es eso y de dónde salió? La mancha fue reportada del lado de Ciudad Madero, en Tamaulipas, sobre el río que también divide con Veracruz. Y ojo, según los pobladores y autoridades tamaulipecas, esto viene desde el 10 de junio. No desde ayer, no desde hace unas horas, desde hace días. Pemex, por su parte, dice que mantiene vigilancia y que sus monitoreos no han encontrado hidrocarburos en fase libre. Suena tranquilizador, pero cuando hay una mancha oscura sobre un río, la palabra tranquilidad se vuelve bastante difícil de vender. Y ahí empieza lo delicado, porque Tamaulipas habla de hidrocarburo, Pemex habla de origen no confirmado y Veracruz hasta ahora no ha dicho si esto toca o no a sus costas. Mientras tanto, ya tomaron muestras en el canal del Varadero, revisaron drenajes pluviales cerca de la refinería Madero y metieron laboratorio acreditado para analizar el agua. Sí, hay acciones, pero también hay una fractura de confianza. Porque cuando el río se mancha, no solo se ensucia el agua, se ensucia la certeza. Y si nadie puede decir todavía qué es, de dónde salió y hasta dónde llegó, entonces el problema no está flotando nada más en el pánuco.
está flotando entre 2 estados y entre muchas respuestas que todavía no llegan. Noticias locales. Se graduó y buscó a su papá desaparecido. Una joven de Veracruz subió su video de graduación y terminó haciendo que miles de personas compartieran la foto de su papá desaparecido. Hijo del corazón. Porque lo que parecía un logro personal también era una forma de pedir ayuda. Y eso cambia todo. Porque no estamos hablando solo de un video emotivo, estamos hablando de una hija que encontró en TikTok una manera de volver a poner el nombre de su papá frente a todos. Ella es Saí, acababa de cerrar una etapa de su formación profesional y quiso dedicarle ese momento a su papá, como lo haría cualquiera. Pero su papá no estaba ahí. Emilio Ronzón Rodríguez desapareció el 10 de enero del 2015 en la zona entre Orizaba y Mariano Escobedo en Veracruz. Y ojo con esto, han pasado más de 11 años. 11 años de preguntas, de fichas, de compartir fotos, de esperar una llamada o un dato, algo. Y qué fuerte que una familia tenga que insistir tanto para que la ausencia no se vuelva costumbre. El video se volvió viral en TikTok, más de 137,000 me gusta, miles de comentarios y miles de compartidos. Pero también deja una incomodidad enorme, porque en México muchas veces una búsqueda necesita hacerse viral para que alguien la mire. Después, la joven publicó una foto más clara de su papá, con sus datos, con sus señas particulares, porque la ficha original no se veía bien. Y ahí está el golpe real, porque no estaba buscando lástima, estaba aprovechando su graduación para decir que sí lo logró, pero que su familia sigue atorada en la misma pregunta desde el 2015. Noticias locales. En Jalapa ya no quieren más antros. Los vecinos del dique salieron a la calle con un mensaje bastante clarito. Ya no quieren más antros en su colonia. Y no lo dicen como queja de WhatsApp, lo dijeron en protesta, con cartulinas frente a todos, porque aseguran que primero les vendieron la idea de un corredor turístico. Pero lo que sienten que les están dejando es otra cosa. Es ruido, es desorden y es miedo. Y ahí es donde empieza la tensión. Porque los vecinos aseguran que ya metieron escritos al ayuntamiento de Jalapa y que nadie les hace caso. Y cuando una comunidad siente que ya habló por las vías normales y no la escuchan, la calle se vuelve el último micrófono. Que no pongan más antros, finalmente faltan más centros culturales, la cultura la están arruinando aquí en el barrio. O sea, prefiero que allá atrás se exigió un centro deportivo, un pequeño centro deportivo y hasta ahorita no ha habido respuesta, entonces pues... El mensaje va directo para la alcaldesa Daniela Griego, que no permita más bares en esa zona y que clausure los que según ellos ya están generando problemas. En una cartulina lo pusieron sin filtro. En donde hay antros, hay drogas, hay desmadres y mucha inseguridad. Y sí, suena durísimo, pero también refleja algo. Y es que la gente ya no está discutiendo si el negocio se ve bonito o no. Está discutiendo si todavía puede vivir tranquila en su propio barrio. Y ojo con esto, porque en la protesta también señalaron al bar Mesontle, vinculado por vecinos y versiones periodísticas con empresarios y exfuncionarios de Jalapa. Entonces, pues por dedazos ahorita ya el antro otra vez ya se está haciendo otro antro allá arriba, se llama Mesontle. Pues siempre hay muchos desmanes, o sea, y entonces pues ya no más antros se ven. Y ahí la cosa deja de ser solo una queja vecinal y empieza a oler a intereses políticos, a permisos, a relaciones y a dinero. Inculcarle el deporte a mi hijo, lo traigo 7 de la mañana un sábado, un domingo, y hay gente tirada en los escalones, en un espacio cultural, en un espacio deportivo y familiar, y eso no tiene nada de ético. Porque ahora la pregunta incómoda queda sobre la mesa. ¿El dique va a ser un barrio para sus familias o una nueva zona de negocio disfrazada de desarrollo? Noticias locales. Hija desaloja a su madre de 75 años.
Una señora de 75 años terminó afuera de la casa donde vivió durante 50 años. Y lo más duro es quién la sacó. Su propia hija. Según reporta Heidi Castellanos del portal eVeracruz, esto pasó en Minatitlán, en la colonia Insurgente Sur. La señora se llama Eustolia Reyes González y según contó, jamás imaginó que Elena, su única hija, llegaría con actuarios para sacarla de la vivienda donde construyó prácticamente toda su vida. De veras, no esperaba eso, yo jamás te Porque no fue solo llegar y discutir. Sacaron sus cosas, sacaron sus muebles, su cocina, sus recuerdos y después cambiaron las cerraduras. Así, como si 5 décadas pudieran borrarse con una chapa nueva. Los vecinos se acercaron indignados, obviamente. Una mujer lo dijo sin rodeos. La señora todavía ayudó a criar a los hijos de su hija. Ella es Elena, conózcala. Y ahí es donde pega distinto, porque no estamos hablando solo de una pelea por una propiedad, estamos hablando de una fractura familiar durísima. Eustolia asegura que hace un año su hija la llevó a firmar papeles, supuestamente por un trámite del testamento. Ella confió porque pues obviamente era su hija, pero después, según dice, se dio cuenta de que esos documentos habrían servido para quitarle la casa. Y ojo con esto. Su esposo habría establecido que mientras ella viviera, la vivienda era para ella. Que después, sí, la hija podría quedarse con todo. Pero según Eustolia, quisieron adelantar la herencia con la madre todavía viva. Ahora la señora dice que buscará apoyo legal, pero hay algo que ningún juicio repara fácil. Que una madre termine preguntándose dónde va a dormir por una decisión de su propia hija. Noticias locales. Transforman calles de Poza Rica. En la colonia Libertad de Poza Rica hay una calle que por años no pedía discursos. Pedía drenaje, agua, luz y pavimento. Y sí, suena básico, pero justamente ahí está el punto incómodo. Para muchas familias, lo que en otros lados se presume como obra pública, en realidad es apenas empezar a vivir con un poco más de dignidad. La alcaldesa Danely Rodríguez anunció un paquete de obras en la calle Valentín Gómez Farías, entre Venustiano Carranza y Bustamante. Y no se trata solo de tirar concreto para la foto, porque antes del pavimento viene lo que normalmente no se ve: rehabilitar drenaje sanitario, red de agua entubada, alumbrado público, banquetas, guarniciones y hasta muros de contención. Y ahí cambia la lectura. Porque una calle pavimentada sin drenaje es maquillaje. Una lámpara sin agua en las casas no resuelve nada. Y una banqueta sin seguridad alrededor termina siendo puro adorno urbano. Estas obras se harán con recursos del ramo 33, dinero público destinado a infraestructura social, o sea, recursos que deben ir justamente a donde más se necesitan, no a donde más aplausos generan. Y ojo con esto, porque cuando una colonia empieza a recibir servicios básicos, también se mueve algo más grande: la forma en que la gente se siente dentro de su propio municipio. Porque no es lo mismo vivir esquivando lodo, fugas y oscuridad que ver que por fin alguien mete mano. Ahora sí, la obra ya fue anunciada, pero lo importante viene después. Que se haga bien, que se termine completa y que no quede como esas promesas que arrancan con maquinaria y terminan enterradas bajo el mismo polvo de siempre. Noticias locales. Robo millonario en el Pirata Fuente. Con el Pirata vendieron regreso, emoción, fútbol, identidad, pero ahora lo que aparece no es una historia deportiva. Es una factura incómoda de más de 160 millones de pesos sin aclarar. Y ahí es donde se rompe el discurso bonito, porque una cosa es reconstruir un estadio querido por Veracruz. Y otra muy distinta es que el Orfis detecte falta de comprobación de gastos, irregularidades técnicas y hasta deficiencias en una zona de gradas. Sí,
las gradas, justo donde se supone que va la gente. Y qué curioso que una obra hecha por presumir al público y para presumir al público, el problema termina apareciendo en el lugar donde el público se iba a sentar. La revisión corresponde a la cuenta pública 2024, todavía sobre la administración de Cuitláhuac García, y según lo informado por Delia González Cobos, titular del Orfis, el presunto daño patrimonial se concentra en la segunda y tercera etapa de reconstrucción del Estadio Luis Pirata Fuente. Pero espérate, porque esto todavía no está cerrado. Exfuncionarios ya presentaron aclaraciones, los expedientes siguen integrándose y el Orfis aún revisa si esas respuestas alcanzan para solventar o si queda un boquete más grande. Y es que desde el 2022 se metieron contratos para reconstruir el estadio, varios adjudicados a la empresa Grupaem México JF. O sea, no fue una pintadita rápida, fue una obra grande, costosa y políticamente presumible. Ahora el problema es otro. Cuando una obra se vende como símbolo del rescate, pero termina bajo observación por millones, la pregunta ya no es cuándo vuelve el fútbol. La pregunta es quién va a responder si el pirata quedó bonito para la foto, pero caro, mal explicado y con grietas en la confianza.